en el acto de presentación de la publicación Los retos del sector porcino español. Y bueno, ya que estamos todos, vamos a dar comienzo al acto. Doy la palabra a don Manuel García, presidente de Interpor, quien va a hacer la apertura. Gracias a todos. Muy bien, pues buenos días a todos. Bienvenidos a este magnífico acto de presentación del magnífico libro, que ya tendréis oportunidad de leer y de comprobar lo importante que va a ser para todos los profesionales de este sector. Yo creo que hoy es un día muy importante para nuestro sector, porque, como digo, este libro que hoy se va a editar, que presentamos, en colaboración con la entidad Cajamar e Interpor y muchos y muy buenos profesionales que han colaborado como autores del libro. Este libro va a servir de referencia para todos los profesionales del sector, pero además también va a servir de formación, de ayuda, de consulta para esos mismos profesionales, esa educación y esa formación que necesitamos en nuestro sector porcino, ¿no? El porcino de capa blanca es un ejemplo de éxito empresarial a nivel europeo y a nivel mundial. En estos últimos casi 40 años que llevamos trabajando en el sector porcino dentro del mercado de la Unión Europea, ya lo he dicho más veces y además me gusta decirlo porque me siento muy orgulloso de este sector, ¿no? Empezamos en la cola, en el vagón de cola, y somos la locomotora de este sector. Eso es un éxito empresarial digno de estudio, ¿no? Se nos mira, se nos sigue. No voy a decir que nos tengan envidia, pero sí que se nos miran pues en Europa, países como Dinamarca, referente de producción porcina a nivel europeo, pues que tengan, ya no solamente nos miren, sino que nos consultan, que nos llaman, que tienen que saber cómo vamos a hacer nosotros distintas acciones. Pero no solo Dinamarca, también Francia, también Holanda. O sea, hoy es un ejemplo, este sector nuestro es un ejemplo importante. Y las cifras, que podíamos hablar de cifras, y me gusta hablar de cifras, ¿no? Pero podíamos hablar de cifras horas, pero 4 nada más, es que somos el 40% de la producción ganadera de España, importantísimo, el 16% de la producción final agraria, importantísimo, con una facturación de 38.000 millones de euros en todas sus fases. Lo que más me gusta de todo, con más de 400.000 empleos, que la mayoría de ellos en el mundo rural. Estamos sujetando la población en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Esta labor que hace este sector es importantísima para el Gobierno de España. Estamos vendiendo al exterior más de 3 millones de toneladas de carne, al exterior de los casi 5 que producimos. Y eso es debido a que vendemos en 130 países y durante tantos años porque producimos alimentos de altísima calidad. Eso es importante, si no los mercados no te mantienen. Ese liderazgo europeo, que hoy somos el motor de la producción en Europa y el motor de la comercialización de carne de cerdo de Europa, eso para nosotros es importante. Pero también lo somos en el mundo, no solamente en Europa, sino que lo somos en el mundo. Somos el segundo exportador de carne de cerdo del mundo, solo detrás de Estados Unidos, y eso, insisto, debido a que nuestros productos son de altísima calidad, por eso podemos seguir estando en esos mercados. Hay una serie de claves, me gusta referirlas, cuáles son las claves del éxito, de este éxito al que me estoy haciendo referencia. Y las claves son que este sector ha sabido modernizarse, este sector ha sabido profesionalizarse, este sector tiene por bandera la competitividad, lo cual ha sido importantísimo en estos últimos años. Insisto, porque producimos productos de alta calidad que el mercado nos lo demanda, que el mercado nacional, europeo y mundial nos demanda esos productos. Casi ya piden más esa calidad de producto y esa seguridad alimentaria que precio.
Eso es un éxito comercial de este sector. Es un sector que ha sabido respetar el medio ambiente y luego en el libro habrá muchos más detalles. Es un sector que ha sabido tratar a los animales con ese respeto del bienestar animal estupendo. Todo esto nos ha permitido llegar a esta posición de liderazgo mundial y que ahora necesitamos, con la ayuda de todos, mantener, como digo, esa primera plaza, que más de primero no podemos ser. Somos los primeros en el mundo y en Europa, más de primero no podemos ser, pero sí aspiramos a seguir siendo los primeros durante mucho tiempo y en eso vamos a trabajar. Yo ya no os voy a cansar más porque yo no soy el protagonista, sois vosotros. Solamente agradecer primero a Cajamar, a los técnicos especialistas de Cajamar por la colaboración y la ayuda que nos habéis prestado. Por supuesto, a los técnicos de Interpor, que han trabajado enormemente para llegar a esta posición. Al Ministerio de Agricultura, como no, que nos ha ofrecido su casa, bueno, un poco la casa de todos, ¿no? Un poco nuestra casa. Nos sentimos aquí cómodos, nos sentimos a gusto, estamos muy bien. Y, por supuesto, quiero agradecer también a las universidades. Creo que hoy decía que es un día importante para este sector porque las universidades que tienen la información y el rigor científico de la información son las que a nosotros nos van a ayudar y nos ayudan a defendernos de todos los bulos y todas las fake news que nos están últimamente afectando porque somos un sector estratégico, somos un sector importante, hacemos mucho ruido por donde quiera que pasamos y evidentemente ya nos señalan. ¿Cómo nos podemos defender? Comunicando. Todos tenemos que comunicar allí donde estemos. Creo que estamos haciendo un esfuerzo importantísimo de comunicación, pero nos van a ayudar mucho las universidades, que son las que ponen el rigor científico encima de la mesa. Y contra eso nadie podrá decir no, sino todo lo contrario. Yo quiero agradecer a las universidades de Lleida, que han trabajado con nosotros para la elaboración de este libro, a la Universidad de Valladolid, a la Universidad Complutense y a la Universidad de Extremadura. Gracias a todos por el apoyo que nos habéis prestado y a vosotros por estar aquí. Muchísimas gracias, nada más. Eduardo. Muy buenos días. Bueno, la introducción ya es repetir lo que ha dicho Manuel, ¿no? Primero, agradecer al Ministerio por acogernos una vez más en su casa. Segundo, a ustedes, a los asistentes y, por supuesto, a los autores, ¿no? A los autores de este interesante estudio. Pero también quiero agradecer a Interporc que haya confiado en Cajamar para hacer un estudio nada más y nada menos que analice los retos y desafíos de un sector tan importante como el porcino. Y creo que eso muestra también la confianza que tenemos y, en definitiva, no somos una entidad financiera más. Yo creo que somos un eslabón más de la cadena agroalimentaria y que ofrece servicios financieros y también nos implicamos de lleno en la transferencia del conocimiento. Yo he tenido un poco de ventaja con respecto a vosotros porque yo pedí que me mandasen el PDF hace unos días y lo he estado leyendo y me parece un estudio muy completo porque toca todos los frentes. El apartado productivo, el apartado comercialización, exportaciones, internacionalización, sostenibilidad, sanidad, bioseguridad, economía circular, comunicación. Yo creo que todas las áreas que aparecen en los distintos capítulos del libro son de un profundo interés, actualidad y que suponen un reto, pero al mismo tiempo también una oportunidad. Y, por lo tanto, me parece que el objetivo fundamental de este estudio, como de todos los estudios que coordinamos en Cajamar, es que sea un instrumento útil al sector, tanto al sector productor, al sector transformador e incluso también, ¿por qué no?, a la distribución y a los comercializadores. Yo voy a hacer un poquito de historia muy rápidamente porque yo en el año 90, en el 93, me fui a Bruselas como técnico y uno de los sectores que me asignaron en aquel momento la Confederación de Cooperativas fue el porcino. Y recuerdo que el porcino no existía en la reglamentación europea porque se consideraba un producto transformado de los cereales. Cuando yo fui a la DG Agri y pregunté por el porcino y me dijeron que no existía, pues evidentemente me quedé en estado de shock. Pero efectivamente no existía desde el punto de vista de las ayudas.
Y, de hecho, se quedó completamente ajeno a la percepción de ayudas porque se entendía que era un producto que se generaba a partir de la transformación de los cereales. La segunda percepción mía del sector que tuve en aquel momento fue que participaba con Antonio del Barrio en el Comité Consultivo del Porcino y en el grupo de trabajo del Copa Colleca del Porcino. Y no nos daba la palabra a España. La palabra a España se demoraba en el tiempo. Veníamos de la PPA, el mercado se nos había cerrado y prácticamente los únicos interlocutores que había en la Unión Europea representando al sector era Dinamarca, Holanda, Alemania, Bélgica, Francia. Y a nosotros nos dejaban hablar, pero casi cuando ya los temas estaban acordados o prácticamente cerrados. He visto cómo evolucionaba en el tiempo esas reuniones y ya estando aquí en España, de vez en cuando me pasaba por Bruselas y veía el protagonismo que iba adquiriendo el sector desde el punto de vista productivo y comercial e internacional, se iba también convirtiendo en un mayor protagonismo también desde el punto de vista de la capacidad de presión en la Unión Europea. Y todo eso partiendo, ya digo, de una situación que no era positiva, más bien todo lo contrario, y en un país como el nuestro que somos deficitarios en cereales. Estamos en una esquina de la Unión Europea y prácticamente tuvimos que hacer todo, ya digo, no partiendo de una posición positiva, sino partiendo casi de una posición negativa que nos restaba. Entonces yo tengo que reconocer con admiración la evolución que ha tenido este sector. Aparte que los datos reflejan la evolución de los últimos 20 años, pasamos de tener unas exportaciones que se han multiplicado por 2,6, si no recuerdo mal. Se ha convertido España en el primer país productor de la Unión Europea, pero el tercero mundial y el segundo en exportaciones. Francamente espectacular. ¿Cómo se ha hecho? Pues yo creo que se ha hecho porque este sector ha conseguido integrar los diferentes eslabones de la cadena, como ninguno, y, francamente, eso le ha permitido tener una eficiencia extraordinaria en un país que, digo, no estaba preconfigurado para ser inicialmente un gran productor de porcino. Es un ejemplo de integración, es un ejemplo de eficiencia, es un ejemplo de internacionalización, es un ejemplo de dinamismo, porque otra de las características de este sector es la capacidad para adaptarse en los tiempos a las distintas situaciones de mercado. Recuerdo cuando estalló la guerra de Ucrania, estábamos en Mitatraxio y yo me puse a hablar con Alberto y con vosotros, ¿cómo lo veis? Evidentemente estabais preocupados, pero supisteis encontrar la solución. Lo mismo que cuando se cierra China, pues rápidamente se buscan otros mercados alternativos. Luego, ese dinamismo es algo que os permite ser tremendamente ágiles y resolver problemas cuando se van presentando. Has dado tú los datos, 43% de la producción final ganadera. Este es un sector que parece que no tiene techo. Evidentemente, sí los tiene y muchas veces es la faceta, digamos, medioambiental la que está poniendo más limitaciones. Hay que analizar también hasta qué punto es coherente o hay determinados prejuicios desde el punto de vista medioambiental, porque yo creo que este es un sector que ha sabido también respetar cada vez más los parámetros de carácter medioambiental, de bienestar animal, como ninguno en ese dinamismo que acabo de comentar. Bueno, en este libro también se aborda el relevo generacional, creo que lo vas a tocar tú, Yolanda. Yo decía en Pamplona hace unas semanas, en unas jornadas organizadas por el Ministerio sobre el relevo generacional, que para que exista relevo generacional al menos tienen que darse 3 condiciones. Primero, que haya rentabilidad. Segundo, que haya tecnología y conocimiento. Y el tercer elemento, que haya ilusión. Yo creo que este es un sector que hay rentabilidad, que hay mucho conocimiento y yo creo que es un sector que sigue pensando a futuro, a medio y largo plazo, por lo tanto tiene ilusión. Luego, tiene los 3 componentes fundamentales para que haya relevo generacional y he visto en los datos que tiene mayor relevo generacional que otros sectores o que la media del sector agroalimentario. Bien, yo termino diciendo que como conclusión, España ha sabido adaptarse, España ha sabido liderar, y España está siendo el sector porcino una referencia para todos los demás. Y yo creo que dentro de unos años veremos cómo otros sectores también están, de alguna forma, o copiarán parte del modelo, sobre todo de integración, para ganar eficiencia y, sobre todo, mejorar su posicionamiento en el mercado internacional. Y diré
Sencillamente que para Cajamar es un sector que desde el principio ha apostado por él. En Europa somos la entidad financiera con un mayor porcentaje de exposición agroalimentaria, por lo tanto, de Frankfurt vienen a preguntarnos cosas, vienen a preguntarnos con insistencia cómo medimos la sostenibilidad de los distintos subsectores que integran la cadena agroalimentaria española. Y, francamente, seguimos siempre contestando de la misma forma. En este sector, en el porcino en particular, hay mucho conocimiento, hay mucha tecnología. Hay una capacidad de integración entre los distintos eslabones que ha permitido una mayor eficiencia. Por lo tanto, yo creo que también sois una referencia exterior de cómo hay que hacer las cosas. Y bueno, podéis contar con Cajamar, tanto en la parte financiera como también en la parte de generación y transferencia del conocimiento, sin la cual la primera se caería. Así que muchísimas gracias, insisto, por la oportunidad que nos habéis dado y la confianza que habéis tenido en Cajamar para la realización de este estudio. Muchas gracias. Bueno, y ahora, como continuación de este acto, vamos a dar paso a la mesa redonda, en la que tenemos la suerte de contar con varios ponentes. Tengo el honor de presentar a don Manuel Laínez, director de la Fundación del Grupo Cajamar y coordinador de esta obra. Manuel, por favor. Y a doña Yolanda Parrilla, representante de Cooperativas Agroalimentarias. Yolanda, por favor, acompáñenos. Además, también contamos con la moderación de don Alberto Herranz, director general de Interporc. Si pueden acompañarnos, por favor, damos paso a la mesa. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, después de las palabras de los dos presidentes que han identificado perfectamente todos los objetivos y los retos del sector porcino español, también yo quería aprovechar la ocasión para dar una especial mención y agradecimiento a los dos coordinadores de esta publicación, Manuel Laínez y Dani Hernández, que hoy no ha podido acompañarnos y estar aquí con nosotros, porque quizás él es el que hubiese tenido que hacer esta moderación de mesa, y también a todos los autores del libro, que algunos de vosotros estáis aquí presentes, y agradeceros la presencia en este acto. Bien, yo antes de empezar la mesa redonda y un poco establecer alguna pregunta para identificar esos retos del sector porcino, voy a dar la palabra a Manuel Laínez y a Yolanda para que nos den una breve presentación de esta publicación. Muchas gracias, Alberto. Buenos días. Encantado de estar aquí presentando este libro que refleja un poco los retos del sector porcino, y hemos preparado una pequeña presentación que resume la justificación, el trabajo, el conjunto del contenido que se recoge y algunas conclusiones que puedan servir luego para el debate. Y bueno, pues quizá la primera parte, que la voy a contar yo, después lo cuenta Yolanda y después vuelvo a mí. Nos hemos repartido aquí las tareas de presentar el conjunto de la obra. Quizá alguna idea general del porqué de esta publicación, que es un poco la justificación que cuando empezamos a elaborar el documento pues tuvimos sobre la mesa, pensando además que Cajamar había publicado un libro pues prácticamente en 2018, o sea, habían pasado 5 años, sin embargo, en esos 5 años habían ocurrido muchas cosas en el conjunto del sector. Lo primero que había ocurrido es que el sector había seguido ganando como cadena de valor presencia en el ámbito internacional, presencia y peso específico en el ámbito internacional. Y en esos 5 años habían ocurrido también cosas importantes en la sociedad y en las políticas. En la sociedad, pues lo que en la década anterior se iba configurando de una opinión social diferenciada con respecto al conjunto de la producción cárnica y, por qué no, al conjunto de la producción animal, pues todo eso se iba concentrando y se iba exacerbando, una opinión diferente con respecto a lo que había ocurrido en años y en décadas anteriores. Además, las políticas europeas cambiaron, el Pacto Verde, la estrategia de la granja a la mesa, la estrategia de contaminación cero, la estrategia de economía circular, todas ellas confluían y obligaban ya en aquel momento a hacer cosas al conjunto de la cadena.
y al conjunto de la cadena cárnica y del porcino en particular. Y luego, además, pues el contexto de los mercados internacionales del sector porcino seguían siendo importantes y eran importantes especialmente para el propio sector y para la dinámica del conjunto del sector porcino. Y por eso se decidió abordar este trabajo y contar con áreas que pudieran responder precisamente a esos retos y a esos intereses que teníamos en la publicación, ¿no? Entonces se configuraron 3 grandes bloques en la publicación. El primero, centrado en todo lo que es la importancia que el sector porcino tiene en el medio rural, tal y como ya se ha hecho una referencia clara por los 2 presidentes. Eso era un objetivo importante, cuantificar exactamente cuál es esa importancia, viendo el sector porcino además en su totalidad, no solo la producción primaria, que a veces se asocia a una actividad más ligada al medio rural, sino todas las actividades derivadas e incluso todas las actividades de aprovisionamiento, todas las economías o las actividades económicas alrededor de la producción porcina, de la cadena de valor. Otro segundo bloque también importante era todo lo relacionado con los retos y desafíos que venían de esas políticas, que venían de esa demanda social, ver un poco cuál era el objetivo que se iba marcando el propio sector y cómo iban evolucionando las actividades que el propio sector desarrollaba para hacer frente a esos retos. O sea, mezclando un poco o combinando, la idea de la publicación era combinar, por una parte, los retos, las exigencias, los desafíos, pero por otra parte intentar ver qué es lo que se estaba haciendo ya por el propio sector para responder a esos retos y a esos desafíos. Y la tercera parte pues, se centraba en tratar de mostrar la necesidad de la proteína de origen animal en las dietas y además cómo esa proteína animal de origen animal contribuye a la salud y a la sostenibilidad de los sistemas alimentarios y de la nutrición de las personas, no solo en el ámbito español, sino europeo e internacional. Y luego acabar un poco dentro de ese tercer bloque pues con algún ámbito más concreto. Eso será un poco más concreto relacionado con el consumo y cómo era el comportamiento del trabajo de la cadena. Para eso, pues en cada uno de estos bloques se contó con una serie de personas que, como comentaba el presidente de Interpor, pues pertenecen a distintas instituciones dentro de del grupo de análisis de Cajamar, que abordó esa primera parte, ese análisis de la implantación del sector porcino en tres capítulos. Uno que es la contextualización general del sector porcino, después la cadena de valor y su relevancia económica y al final un tercer capítulo relacionado con la presencia de esa cadena de valor en el conjunto del medio rural. Y las personas que han participado pues, han sido Roberto García, Pablo Ernesco, que lo tenemos aquí con nosotros, y Tomás Avera. Han sido las tres que han abordado ese trabajo. En el siguiente bloque, en el de los desafíos y los retos del sector porcino español, pues hemos contado con expertos en el ámbito de la sanidad, con expertos, concretamente Jordi Valiellas y Lorenzo Fraile, del GSP de Lleida y de la Universidad de Lleida, también expertos en las actividades sociales relacionadas con el sector agroalimentario, Margarita Rico, de la Universidad de Valladolid, todo lo relacionado con la actividad del mundo cooperativo, pues se ha contado con responsables del área de cooperativas agroalimentarias españolas, con Yolanda y con Manuel Esteve. En el ámbito del bienestar animal, pues con dos universidades, con la Universidad Complutense de Madrid y con la Universidad de Extremadura. Tenemos con nosotros a Miguel Ángel Aparicio y lo completó el programa o el trabajo Antonio Palomo. Y en el ámbito de la sostenibilidad específicamente y sobre todo cómo el sector iba implantando la economía circular para responder a los retos, pues en vez de
pedir a unos autores específicos que configuraran ese capítulo, pues lo que se optó o lo que se consideró más que iba a responder mejor a los objetivos generales que nos habíamos planteado era preguntarles a las empresas del conjunto de la cadena qué estaban haciendo, a empresas, cooperativas, y por eso pues hay coordinado por Daniel Babot, que también ha tenido un papel no solo en la coordinación de este capítulo, sino en la coordinación de todo el trabajo de la Universidad de Lleida, y por mí mismo lo que pedimos es las prácticas que se estaban realizando para recogerlas y llevarlas al libro. Y el tercer bloque, pues hemos querido contar con la opinión de una fundación a nivel internacional que trabaja en los temas de sistemas alimentarios sostenibles, con la Fundación Goal, y además, para tener una visión global del consumo de proteínas, también le hemos pedido al doctor Escribano que nos hablase de alimentación, carne y salud, y lo recogemos en uno de los capítulos. Otro de los capítulos para hablar de los sistemas alimentarios sostenibles se ha abordado por Javier Sierra, que tiene una visión internacional desde el Ministerio de Agricultura, con diferentes posiciones en China, en fin, conoce bastante bien los mercados internacionales. La parte de consumo de carnes se ha abordado desde técnicos del Ministerio de Agricultura, Jesús Sales y Ruth Morales, también expertos en ese ámbito, y luego la parte de la situación y la proyección internacional de la carne de porcino se ha abordado por Daniel de Miguel, y la parte de estrategia y de comunicación por parte de Alberto Herranz, de ambos de Interpor. Ese es un poco el conjunto de los autores, en total 19 autores, 4 universidades, administraciones, centros tecnológicos, todo el equipo de análisis de Cajamarca, todo un equipo que al final pues lo que ha configurado es lo que a continuación les vamos a presentar. Hola, buenos días. Bueno, os vamos a hacer un pequeño resumen, digo pequeño porque el libro se desarrolla, cada uno de los capítulos que vamos a comentaros, os vamos a solamente hacer un resumen del mismo, pero están ampliamente desarrollados. El libro tiene 500 páginas, o sea que, como os digo, hacemos un resumen porque luego en la mesa redonda podemos, ya nos podéis ir preguntando. En principio, el primer bloque, que es el de análisis de la implantación del sector porcino en el medio rural, el primer capítulo habla de datos, como hemos comentado anteriormente. Entonces, os hemos puesto pues, un poco lo más importante, ¿no? Que veáis la evolución pues, en 20 años de 89 millones de toneladas, que pasamos a 120. Como veis, hay un receso el año 19 y 20 que principalmente se dio por el COVID, evidentemente, y por la peste porcina en China. Respecto un poco a la evolución de los principales países productores, como veis, lo veis mejor que yo, por cierto, China, que bueno, pues hasta el 2018 tuvo un crecimiento espectacular, y a partir del 21 va bajando, pero aún así pues es el mayor productor con 53 millones de toneladas. Estados Unidos, que es el siguiente, creciendo, o sea, quiero decir, un crecimiento constante con 12,5 millones, y España, que somos el tercer productor, con 5,1 millones de toneladas. Como veis, pues un poco alejados del resto de producciones, pero muy importante. Le sigue pues Alemania, Brasil, Rusia y demás. En cuanto a las exportaciones, que también hemos querido pues, ahí un poco analizar y dar visibilidad a los países, la importancia de los países, Estados Unidos con 2,7 millones de toneladas, y el segundo España, ya veis, en función de la producción, 2,55, que si veis el dato de producción estamos hablando que exportamos la mitad. Respecto a estos otros países, pues nuestra potencia exportadora es mucho más importante. Después hemos analizado también la implantación del sector porcino, como decimos, pero viendo la evolución de los principales indicadores. Como veis, es muy llamativo en estos años, en los
20 últimos años, las explotaciones han bajado en casi un 85%, un 84%. Sin embargo, el censo ha aumentado en un 53% y la producción en un 79%. O sea que con un 84% menos de explotaciones tenemos una producción mucho más, como ha dicho Eduardo, el crecimiento espectacular y lo que desde justamente los tiempos en los que tú trabajabas más. Importante, sí, quería poner también el tema de los empleos y el tema de la facturación. Habéis hablado antes de más de 400.000 empleos. En este caso ponemos solo 117.500 porque solamente se habla de las explotaciones propiamente dichas y las fábricas de pienso, o sea, se está solamente analizando una parte y no los indirectos, por de alguna manera. Y pues la facturación es de más de 37.000 millones de euros de facturación. Yo creo que con esta primera parte queda bastante clara dos cosas, la evolución y la potencia del sector porcino. Otra parte que se analiza en este bloque es el tema de la ruralidad, que es importante verlo, importante transmitirlo hacia las administraciones también, porque el tema del porcino como una industria nos está, visto solo desde ese punto de vista, pues nos está desfavoreciendo mucho en todas las normativas y en toda la evolución y en la imagen del sector y demás. El 67% están localizadas en municipios de las explotaciones ganaderas, estoy hablando, en municipios de menos de 5.000 habitantes. Y como veis ahí, por ejemplo, destaca Castilla y León, que el 92% está en ese tipo de municipios y el 75% en menos de 1.000 habitantes. Y lo mismo en el resto de regiones. En cuanto a la industria cárnica también, porque parece que no, que la industria cárnica estuviera en otro sitio, también está localizada en municipios, en este caso de menos de 30.000 habitantes, pero como veis, si sumamos los de 5.000 a 30, o sea, de menos de 1.000 y entre 1.000 y 5.000, pues ya tenemos ahí un 45% de la industria cárnica que está también en municipios de menos de 5.000 habitantes. Y en el caso de la fabricación de piensos, también está muy unida al territorio, evidentemente, lo mismo, un 75% está en menos de 30.000, pero nuevamente 35, 45, 47%, 48% está en municipios de menos de 5.000. Entonces, esto es algo que debemos comunicar, que yo creo que en esta presentación yo voy a repetir bastantes veces el tema de la comunicación del sector y de la realidad del sector, que es lo que desconoce mucho la sociedad y que nos perjudica bastante. Ha comentado antes Eduardo el tema del relevo generacional y aquí se ve, en principio nosotros hemos puesto que la participación de los jóvenes y mujeres es baja, pero no es totalmente cierto. La de los jóvenes sí, pero bueno, si veis ahí hasta 44 años, pues hay más que en otros sectores agrícolas y ganaderos. Y el tema de la mujer, evidentemente, como veis, la barra azul es de la mujer, entonces está más implantada que en otras, ¿vale? que en otros sectores. Sí que es cierto que no lo habíamos puesto ahí, pero he mirado un poco los datos más en profundidad y esas granjas son granjas más pequeñas, o sea que las granjas que el jefe de explotación es una mujer son unos 5 millones de cabezas más o menos y en el caso de los hombres 25-26, ¿no? Por lo tanto, quiero decir, el análisis tiene que ser más completo, ¿vale? O sea, en ese sentido. Pero bueno, en todo caso, la clave, como en todos los sectores agroganaderos, es el relevo generacional y la incorporación de la mujer si queremos que tengamos continuidad y expansión del sector. Otro de los retos ya en el bloque 2, que este es más el reto de sostenibilidad, uno de los capítulos es el tema de sanidad animal. O sea, sanidad, pone vegetal, perdón, pero es animal, exactamente. Bueno, vamos a, como teníamos que resumirlo, ya os digo que son capítulos muy amplios, importancia de la bioseguridad. Ese es un tema que a nivel sectorial lo estamos trabajando, intentando comunicar. A través de Interpol se hace una campaña muy intensa con este tema y, desde luego, es la clave para el tema de la sanidad animal, por lo tanto, por eso lo ponemos lo primero. Sí que es cierto que si analizamos cómo está el sector porcino, en términos de sanidad,
estamos muy bien. ¿Por qué? Porque a nosotros nos condiciona mucho el tema internacional, ¿no? Y en ese caso, pues bueno, somos libres de peste porcina africana, peste porcina clásica, vesicular, aftosa y demás. Y en el caso de Aullesky podemos perfectamente exportar con el tema de la vacunación. Por lo tanto, estamos bien a nivel sanitario en ese sentido, pero desde luego tenemos, sobre todo en los temas víricos, pues tenemos más problemas y además tenemos un riesgo importante y cercano, como sabéis, que luego más adelante pues podemos ampliarlo con el tema de la peste porcina africana. El uso de las vacunas es importante pues donde haya vacunas. El uso de antibióticos se ha reducido considerablemente, es otra cosa que debemos comunicar más, evidentemente en el sector y incluso en los sectores ganaderos pues sabemos de este tema, pero hay que transmitir a la sociedad que del 2015 al 2021 hemos bajado el consumo de antimicrobianos en un 60%. Y es importante que esté en los libros, que esté en los informes y que se comunique. Y además el tipo de antibióticos que usamos más el uso prudente de antibióticos, ¿no? Eso también es importante, que no con menos riesgo de resistencia. En el tema de cooperativismo, me vais a dejar que como este es el que hemos hecho nosotros, me explayo un poco más, no mucho más, pero bueno. En principio a nosotros nos solicitaron nos dijeron que hiciéramos un artículo que tuviera que ver con la sostenibilidad económica. En la cooperativa estamos muy acostumbrados a hablar de sostenibilidad social porque, bueno, pues es evidentemente, por el tipo de estructura que tenemos, es nuestro centro. Y hablábamos ya mucho también de sostenibilidad medioambiental, porque, bueno, pues porque es un tema muy importante y que las cooperativas hemos tenido que, si hemos querido hacer algo y más en las zonas donde estamos implantados, pues hemos tenido que hacer centros de gestores de residuos, tenemos que ir a plantas de biogás, tenemos que ir, ¿vale? Pues estamos en el territorio, hacemos cooperación con otras cooperativas del mundo agrario pues para el tema de la fertilización y hacer una economía circular. Entonces, bueno, sí que es verdad que parece, cuando nos dijeron que teníamos que hablar solamente de la parte de sostenibilidad económica, nos chocaba al principio, ¿no? Pero evidentemente somos también un motor importante en el tema de la sostenibilidad económica, por supuesto. Entonces, bueno, pues nosotros lo que hemos hecho un poco es decir que los retos de la sostenibilidad económica están en la dimensión de nuestras propias cooperativas, adaptarnos a las exigencias medioambientales. Hay algunos retos que son de todos, por ejemplo el tema de la comunicación de lo que hemos estado diciendo ahora, ¿no? De quiénes somos, de cómo hemos evolucionado en los últimos años, de que somos un sector moderno, de que somos sostenibles medioambientalmente y que hemos hecho unos esfuerzos, estoy hablando de todo el sector, importante en los últimos años, debe comunicarse. El tema de la sanidad animal es un reto, evidentemente. Luego yo creo que lo comentaremos más ampliamente, pero bueno, pues sí que ha aumentado la mortalidad en los últimos años y por algo es, y tenemos que ver de nuestros animales. El tema del relevo generacional, evidentemente, es un reto porque si habéis visto antes, la columna última era la que era más alta, la de mayores de 65 años. Y el tema de la incorporación de las mujeres a los órganos de gobierno y dirección, en nuestro caso, de cooperativas. Hemos puesto unos ejemplos que, bueno, pues los podréis ver ahí, pero que sí que querría un poco, en función de cada reto, pues de la circularidad, pues hemos puesto el ejemplo de una cooperativa de Aragón, Grupo Arcoiris, que desde hacer el semen de los animales hasta el pienso, tiene la empresa de transporte, tiene los mataderos, la industria cárnica, o sea, la circularidad completa hasta la venta de los jamones, secaderos de jamones, o sea que es importante también porque se conozca un poco lo que se hace y que en la comarca en la que está integrado pues tiene 1000 puestos de trabajo, es una comarca deprimida, alejada, un poco el valor de, en este caso con porcino o de otro tipo de cooperativas, pero que hace que el territorio, o sea, que estemos en el territorio, que se pueda crecer y que tenga una economía estable. Y lo mismo pues cooperativas como Decop en Andalucía, Copiso, Covadú, en cada uno de los casos, pues centrándonos más en su importancia en la sanidad animal o en otras cosas. Como ejemplo casi que sí que me gustaría dar, pues en el tema de Decop, en el tema de la digitalización ha avanzado muchísimo. Para que os hagáis una idea, pues tiene una aplicación en la que hace seguimiento de todas las explotaciones y de asesoramiento y de la trazabilidad de todas las explotaciones y en esa aplicación están controladas 120.000 cerdas. Por lo tanto, quiero decir que
que es ¿vale? Algo como muy importante y muy interesante. Otro de los capítulos es el tema del bienestar animal. Como sabéis, la normativa europea hasta ahora ya estaba muy desarrollada. Nosotros en España hemos trabajado en bienestar animal no solamente a nivel normativo, que teníamos unos estándares de bienestar animal superiores a los que decía la normativa, sino también a nivel de sector, que, como os digo, el sector ha ido avanzando en todos los aspectos que estamos hablando por delante de. Y, en este caso, pues tenemos el compromiso de bienestar animal a través de Interpol, que pues ya se puso hace unos años, pues me dirás, no sé ahora, pero bueno, que pues avanzamos en eso. Entonces, nosotros lo que decimos y en estos sellos es que sí que se aplica la normativa, pero basada en criterios técnicos, ¿no? Que lo que haga es tener mejoras productivas, más interesado el sector que el propio sector de tener un bienestar animal de los animales no va a tener nadie fuera porque es nuestra economía y de lo que vamos a vivir. La opinión pública, en este análisis, porque yo lo que estoy diciendo es lo que se hace en este análisis, se ve, que lo sabemos todos, que la opinión pública en bienestar animal no siempre refleja la realidad, no tiene nada que ver. Nuevamente voy al ámbito de la comunicación. Se recogen también todos los elementos esenciales de este protocolo de certificación dentro de este capítulo, que es un poco el resumen de esta parte. Otro de los capítulos de este bloque 2 es el de la economía circular y el medio ambiente, y aquí lo que se ha hecho es un estudio, ¿no? Se muestran varios ejemplos de todo el estado de avance que han desarrollado varias empresas y cooperativas españolas. Concretamente, Fincapor, por su estrategia general del consumo de agua y reducción de emisiones, GAP, por las plantas de tratamiento de purines en las garrigues, el Grupo Jorge, en el que se muestra la evolución del consumo de agua y la reducción de emisiones, IZPOR, en el que también se muestra su proyecto de economía circular y las posibilidades de aplicación, Marquillas Comte, que muestra los resultados de su análisis de ciclo de vida, los centros de gestión de purines de estiércoles de Tauste, que muestra la evolución de su actividad en la gestión común de estiércoles, que, si no lo conocéis, pues la verdad es que tiene una amplia zona de actuación, y Valls Company, que muestra la información de la huella de carbono global por kilo de canal. Es bueno que este tipo de ejemplos los tengamos también recogidos en publicaciones para que se vea los avances en este tipo de circularidad y temas medioambientales. Y el bloque 3. Gracias, Yolanda. Bueno, pues en el bloque 3, el primer trabajo que se recoge es uno que hace Pierre Dere y que lo que pretende es demostrar que si no se mantienen los actuales niveles de producción de proteínas de origen animal, es imposible satisfacer las necesidades globales de la población actual y en el futuro. Las necesidades globales de proteína para una dieta nutritiva y sostenible. Entonces, su punto de partida es que cada persona debería de consumir 100 gramos de proteína de distintos orígenes diariamente, y la realidad es que solo unos cuantos países en el mundo consiguen ese objetivo. Hay bastantes países que no lo consiguen, y viendo la combinación de aporte proteico de los diferentes alimentos y sobre todo los aminoácidos esenciales que incorpora cada uno de esos alimentos, pues llega a la conclusión de que la proteína de origen animal es estrictamente necesaria para una dieta saludable en el conjunto del globo. Y lo que concluye es que aquellos países que son más eficientes en la producción de esas proteínas de origen animal deben seguir trabajando a la vez que avanzan en los ámbitos de la reducción de los impactos ambientales de sus procesos productivos. Ese es el mensaje del trabajo de esta parte. El segundo trabajo de este bloque está relacionado con alimentación y salud, y en lo que se centra es en demostrar y en mostrar
cuáles son las bondades de las proteínas de origen animal y especialmente las de la carne de porcino, porque está integrada dentro de lo que es la dieta mediterránea, contribuye a la salud y a prevenir enfermedades en distintos eslabones y en distintos grupos de edad y grupos poblacionales, y habla de la necesidad de incorporar esas proteínas cárnicas en las personas en crecimiento, en la adolescencia especialmente, en la fase de gestación y lactancia, en las fases de edades más avanzadas. En fin, demuestra por qué es importante el utilizar y el mantener esa dieta mediterránea y ese consumo de productos cárnicos. Desde un punto de vista global, también se muestra en un capítulo la necesidad de que los productos de origen animal y la carne en concreto, y la carne de porcino específicamente, deban formar parte del sistema mundial de producción de alimentos para nutrir a una sociedad. Y eso se recoge tanto en las aproximaciones teóricas como incluso en las estrategias de trabajo de organizaciones internacionales como FAO y como otras entidades que se dedican a prever y a hacer prospectivas sobre cuál tiene que ser la futura configuración de las dietas utilizadas por las personas en los años futuros. Al final, el valor biológico de las proteínas de origen animal y otros micronutrientes que aportan son esenciales para conseguir esas dietas equilibradas y sostenibles. Se dedica un tema a la evolución del consumo de carne y se centra en el consumo de carne en Europa y el consumo de carne particularmente en España y concretamente el sector porcino. Lo que se concluye en el trabajo de Jesús Salas y de Ruth Morales es claro, y es que en los últimos años hay una tendencia a la caída del consumo de carnes y de derivados cárnicos en Europa y particularmente en España, y también de los productos porcinos. No entra en las distintas tipologías, en la evolución de las tipologías, pero sí que se centra en ese ámbito. Y por contra, lo que está ocurriendo, lo que constatan con las estadísticas es que mientras en los países más desarrollados está cayendo el consumo de carnes, en los países en desarrollo pues hay un incremento que lleva a un ritmo de crecimiento superior al decaimiento en los primeros. Y al final, pues ellos, la conclusión, que irá también a las conclusiones, es que en este momento estamos en un momento de incertidumbre en cuanto a cuál va a ser la evolución del consumo de carne en España y de la carne de cerdo en particular, ¿no? En cuanto al comercio exterior, pues las cifras ya que se constatan en el documento ya se han presentado, se han mostrado también en la presentación. Al final, pues estamos representando ahora mismo entre un 12 y un 13% del comercio mundial de carne de porcino, con esa posición predominante. Y eso, lo que se recoge en el documento es que tiene consecuencias importantes. Es estratégico para el sector porcino español seguir manteniendo la competitividad y a la vez abordar las estrategias de sostenibilidad, porque sin exportación no se puede mantener ese nivel de producción. Hay unas expectativas, se avanzan unas expectativas que coinciden con las que comentaba en el capítulo anterior de incremento del consumo en los países desarrollados, principalmente en Asia y en América, 16-17% de crecimiento de consumo de carne de porcino. Y para atender a esas demandas, pues se establecen las líneas directrices de lo que podría ser una estrategia futura de internacionalización de la exportación de la carne de porcino, y centrándolo tanto en los mercados asiáticos como en los mercados europeos y en los americanos, que serían los que tendrían más, o en los que el sector español tendría más oportunidades. Y, por supuesto, con la obligación de
mitigar los riesgos asociados a peste porcina, que también se ha comentado en algunos otros capítulos. Y el último capítulo, pues casi que lo tendría que contar Alberto, porque lo ha escrito él, con lo cual, pero bueno, ya que seguimos por darle la visión global, pues al final, en ese capítulo, lo que se muestra es la necesidad de conseguir reputación, y para conseguir reputación el sector necesita contar o acortar, también se contaba antes en bienestar, acortar la distancia entre la realidad y la opinión que tiene la sociedad de cómo se hacen las cosas en el sector porcino, en los ámbitos, en temas ambientales, en temas de bienestar animal, en temas de sanidad, consumo de agua, etc. Y la base para desarrollar una estrategia de comunicación eficaz, pues se centra en atender y en mandar mensajes a diferentes colectivos, todos ellos importantes, medios de comunicación en general, consumidores, agricultores, ganaderos, autoridades, ONGs, comunidad científica, inversores y en general al conjunto de la sociedad. Esos son un poco los mensajes que se recogen en ese último capítulo que cerraría la publicación. Y por hacer un poco de síntesis, pues quizá los puntos más importantes que se recogen en el conjunto de la publicación a modo de conclusiones. El primero es que la producción porcina española se configura como uno de los pilares esenciales de la economía agroalimentaria española. Además, las granjas porcinas, la producción de pienso y la industria cárnica desarrollan su actividad mayoritariamente en el territorio rural español. El relevo generacional y la incorporación de la mujer son retos para seguir abordando y conseguir un mantenimiento y expansión de la propia producción. La sanidad porcina debe prestar especial atención a la prevención, o presta especial atención a la prevención, a través del incremento de la bioseguridad, además del uso de vacunas y la reducción del uso de antibióticos. La dimensión, la adaptación, las exigencias medioambientales y de bienestar animal, sanidad, relevo generacional, incorporación de la mujer y comunicación son las líneas de trabajo específicas en las que está apostando el mundo cooperativo. La sexta conclusión estaría relacionada con el bienestar animal, y lo que se recoge es que la actividad del sector porcino supera la normativa y se ha dotado de un protocolo propio de bienestar animal, auditable y certificable, para responder a las demandas de los operadores del resto de la cadena y de los consumidores. El séptimo punto, también lo comentaba Yolanda, insistía en él, en que hay diferentes empresas y organizaciones que ya han puesto en marcha iniciativas importantes para promover la sostenibilidad ambiental basadas en la economía circular y que van más allá de las exigencias legales. La octava conclusión estaría relacionada con la necesidad de utilizar las proteínas de origen animal para satisfacer las necesidades de la población mundial en alimentos. La novena estaría relacionada con la obligación de utilizar los sistemas de producción ganadera como fuente de proteína de alto valor biológico y otros micronutrientes. Importante también que la carne y los derivados propios de la dieta mediterránea son indicativos están indicados para garantizar una alimentación sana, equilibrada en todas las etapas de la vida de las personas. La décima conclusión está relacionada con la evolución del consumo de carne en la Unión Europea y en España, que se encuentra en un momento muy particular y lleno de incertidumbres, con una evolución a la baja. La decimoprimera sería relacionada con la internacionalización, que seguirá teniendo una importancia estratégica para avanzar en la competitividad y en la sostenibilidad del sector. Y la última, la duodécima, la comunicación es la herramienta imprescindible para conseguir la reputación de los productos del porcino y debe orientarse a diferentes colectivos. Esto sería un poco el resumen del trabajo que se recoge en ese documento. Muchas gracias.
bien, pues gracias Yolanda, gracias Manuel, y bueno, después de esta visita guiada que os han hecho nuestros dos magníficos ponentes y que os podéis ver el contenido de esa monografía, también os recomiendo que luego llevéis un librito para que este verano debajo de la sombrilla y que tenéis más horas de lectura, pues podáis leeros detenidamente todo lo que nos han resumido los dos. Y por otro lado, bueno, como nos han dicho los dos presidentes, somos un sector tan dinámico que casi algunos datos ya los tenemos que ir actualizando, con lo cual a lo mejor tenemos que hacer con Cajamar el reto del sector porcino 2, ¿no? Ya casi empezar a trabajar porque esto va muy rápido. Bien, yo quería haceros alguna pregunta y sobre todo profundizar en algunos de los temas que habéis comentado. Como habéis dicho, al principio hay dos retos muy importantes que nos ocupan y nos preocupan, ¿no? Y algunos de ellos de manera constante a lo largo de este tiempo de atrás y tiempo futuro. Uno es la sanidad animal y otro la sostenibilidad. El reto de la sanidad animal siempre está encima de nosotros, la importancia que tiene en que hagamos, y eso lo dice mucho mi presidente, es un trabajo de todos tenemos que poner trabajo y dedicación a la sanidad, a prevenir, a la bioseguridad. Entonces, para Yolanda, ¿por qué pensáis desde el sector, desde cooperativas, que sigue siendo un reto y cómo lo debemos abordar y cómo lo debemos también trasladar al sector para que todos seamos conscientes, no bajemos la guardia y estemos siempre en alerta? Bueno, pues yo, por no repetirme, porque antes ya cuando he dicho el bloque de sanidad, yo creo que ya hemos dicho algunas cosas de que la situación sanitaria es buena para la importación y demás. Sí que es verdad que hay, yo creo, dos cosas que preocupan al sector más que sobre todo esas dos, y es pues el aumento de la mortalidad en los últimos años, que viene claramente pues por temas víricos, o sea, por enfermedades víricas, y desde luego también por el cambio de paradigma del uso de antibióticos, ¿no? Evidentemente eso también ha influido. Y luego, evidentemente, yo creo que es la cabeza de todo es el tema de la peste porcina africana. Entonces, en ambas, los retos, ¿no? Lo que tenemos que hacer. Tema de bioseguridad, lo hemos dicho antes. Se está trabajando, yo creo que ya eso se ha trasladado a Interpor, todas las empresas y todo el mundo está trabajando en esa línea, pero especialmente en Interpor con el tema de la comunicación. Estamos trabajando con vacunas, se está trabajando con las universidades en el tema de la virulencia de los virus, es decir, se están haciendo muchas cosas que casi pues las podrías responder tú más que yo, pero quiero decir, se está en ello, pero sobre todo el tema de la bioseguridad. Para ir a granja, de alguna manera, pues yo creo que el tema de la desinfección en granjas y la desinfección en los camiones que vienen de fuera son pues, retos importantes. A la Administración más de una vez hemos dicho, y de hecho pues saca ayudas para eso, el tema de los centros de desinfección, sobre todo en frontera. Pues bueno, yo creo que esos son un poco los retos en los que ya estamos trabajando, en los que hay que seguir trabajando. En el caso de la peste, pues ya lo sabéis todos, pero a Alemania, a 100 kilómetros de la frontera de Francia, pues estamos ahí, los focos que hay en Italia, el tema de Polonia. Bueno, pues evidentemente no podemos bajar de ninguna de las maneras la guardia, y lo que sí que hay que preparar, antes lo estábamos comentando con Eduardo fuera, pues tenemos que tener un protocolo de qué se va a hacer si pasa algo, ¿no? O sea, hay que estar preparados, evidentemente, porque estas cosas no se pueden. Y bueno, pues yo creo que a través de Interpor estos temas están muy trabajados y se está en esa línea. Muy bien, muchas gracias, Yolanda. Yo creo que este mensaje, efectivamente, que todos unidos, yo creo que seremos capaces de sacar esto adelante, junto con todas las organizaciones que están trabajando en este asunto, incluido pues vosotros como cooperativas. Manuel, antes decía la sostenibilidad parece que ha venido para quedarse, ¿no? Ya somos conscientes de que antes parecía como un tema más de tener una buena imagen, pero hoy todas las empresas están trabajando y asumiendo este reto de la sostenibilidad. Después de todo lo que has podido tú percibir en esta coordinación, tanto como dentro del sector y de las empresas, de los casos que hemos puesto de éxito, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves ese abordaje futuro ante la sostenibilidad? Bueno, pues yo creo que en la sostenibilidad ambiental yo creo que hay
actividades que ahora se están realizando y desarrollando tanto por la parte de la producción primaria como por la industria en diferentes ámbitos. En el ámbito de los gases de efecto invernadero está trabajando. En el ámbito del agua, yo creo que tanto en lo que es reducir el consumo de agua en toda la cadena como en mejorar la calidad del agua de los efluentes, se está trabajando en ambos lugares. Todo el tema de la reducción de emisiones, especialmente de amoníaco en producción primaria, se está avanzando, y también en el ámbito de la economía circular, como lo hemos visto. Y quizá analizando toda la información que llega a través de los distintos capítulos y de las opiniones, pues ves que por qué se está trabajando y cuáles son los vectores de ese cambio que se está produciendo, ¿no? El primero, el vector más importante, es el de la eficiencia. Este es un sector, que lo habéis dicho en la presentación, los dos presidentes, es un sector tremendamente competitivo, y si es competitivo fuera es porque es muy bueno en el conjunto de la cadena. Y eso lo demuestra siendo eficiente. Y cuando tú eres eficiente económicamente, eres muy eficiente en el uso de los recursos. Y eso sigue trabajándolo en el ámbito de los piensos, en el ámbito de la genética, en el ámbito de la valorización de los subproductos de la industria cárnica, que no hay subproductos ya prácticamente todo se utiliza y se valoriza. Es decir, si vas midiendo y vas viendo lo que ocurre en la cadena, pues para hacerse realmente competitivo estás siendo eficiente. Y si estás siendo eficiente, emites menos gases de efecto invernadero por kilo de producto final, consumes menos agua por kilo de producto final, reduces emisiones de amoníaco porque mejoras, porque quieres tener unos purines que tengan un menor efecto contaminante y mayor fertilizante. En fin, la eficiencia yo creo que es el punto básico ahora y a futuro para seguir siendo ambientalmente más sostenible. Luego viene el otro vector, que es el legal, y si vemos por una parte, pues en las granjas hay que seguir avanzando y se están haciendo cosas para reducir emisiones de amoníaco y vamos, los últimos datos así lo demuestran. Por poner otro ejemplo, de otra parte de la cadena, pues la industria cárnica está haciendo un uso eficiente de todos esos subproductos, está metiendo otro tipo de plásticos diferentes, está reduciendo el uso de plástico, está incorporando bioplásticos con todas las dificultades, y el conjunto de la cadena, porque así le obliga, también está reduciendo la huella de carbono para responder a los retos que ya vienen. Lo vemos en los ejemplos, ¿no? Luego hay también se ve algún detalle por ahí de que hay empresas que quieren diferenciarse en el mercado. Y esas empresas, como están muy organizadas y muy integradas, tiran de toda la cadena y están consiguiendo el efecto de mostrar unas cifras, no digo mejores o peores que otras empresas, pero lo han calculado para diferenciarse, ¿no? Y también, ¿por qué no?, en mi actual dependencia del mundo financiero, pues también el mundo financiero está actuando como vector en este momento de ese cambio en el modelo de inversión y de esa sostenibilidad. Y, por supuesto, las tecnologías, que no vamos a entrar porque sería la norma. Muy largo, sí. Bueno, vamos dando un poquito pinceladas dentro de la presentación, aunque en el libro no tenemos un capítulo específico que aborde las políticas de la Unión Europea, pero todos somos conscientes, y en todos los sectores ganaderos cárnicos, que estamos en un modelo de producción europeo el más exigente del mundo, y eso conlleva al final reglamentos, directivas, normativas, y yo digo, aunque no venga un capítulo específico, sí que se hace algún guiño en cada uno de ellos sobre este asunto. Yolanda, vosotros que estéis también en Bruselas, que estéis en el Copa Cogeca, ¿cómo veis que pueden afectar a corto y medio plazo este tipo de políticas y que afectan a la sostenibilidad, al bienestar y todo lo que estáis también trabajando desde las organizaciones? Bueno, pues está preguntada para 5 horas de debate, pero bueno, a ver si soy capaz de decir las que yo creo, un poco. A ver, en principio, el sector porcino es uno de los más intervenidos en el tema de normativa. Eso ya es así. Y además, a nivel español, nos estamos adelantando siempre a las normativas comunitarias. Cuando ya conocemos los borradores, pues de alguna manera para adaptarnos, por lo tanto, estamos intervenidos.
¿Qué hace? Pues desde la nutrición de suelos, que no es una normativa que ha salido europea, que no le afectaría directamente, le afecta pues por el tema de la fertilización, de los purines y demás. Quiero decir, le afectan muchísimas normativas. Pero bueno, me voy a centrar en las que están ahora sobre el tapete y que yo creo que es importante que transmitamos, ¿no? Las nuevas normativas de bienestar animal. Llevamos ya mucho tiempo escuchando pues, todo lo que nos van diciendo de los 4 reglamentos comunitarios que se quieren modificar, que uno afecta a granjas, a etiquetado, al transporte y demás. Pero es verdad que ahora mismo solo podemos hablar del transporte porque lo tenemos ahí ya, o sea, ya tenemos una propuesta legislativa para debatir ahora con el nuevo Parlamento que ya ya tiene presidencia, ¿no? Desde ayer. Bueno, pues en ese caso concreto, yo creo que ya lo habréis oído en más de algún sitio, pero afecta negativamente a todo. Tiene más burocracia, costes elevadísimos del sector porque tenemos que estar manejando un 40% más de camiones en la carretera. Tenemos que salir por la noche, por lo tanto el tema de trabajadores, el tema del bienestar de los trabajadores también. Tenemos que meter menos animales en un camión, por lo tanto en curvas, en tal, más lesiones, o sea, todo lo que aparece en esa normativa es malo para todo lo que estamos defendiendo con esa norma. O sea, para el propio bienestar de los animales, por supuesto, pues lo que haría es que estamos ahora haciendo un estudio en el Copacoyeca a nivel europeo, porque en el resto de sectores sí que se ha hecho a nivel nacional, pero ahora lo estamos haciendo de impacto. Pero bueno, va por unos derroteros importantes. Solamente el Real Decreto que está ahora mismo en vigor del Ministerio, está en vigor, quiero decir que ya está publicado, pero que entra en vigor próximamente y que nos modifica las densidades de las granjas, haría que se bajara la producción, estábamos estimando en un 17%. Eso solo con la de bienestar animal, si no conseguimos que se amplíe el plazo, en ello estamos con el Ministerio, la semana próxima nos vamos a reunir lo más seguro con ellos, en fin, la verdad que muy preocupados con ese tema. Estoy hablando de lo que ya está en España. Imaginaros lo que supone solo esto de transporte y el de granja, que estaríamos hablando también de densidades más bajas. O sea, quiero decir que es un reto muy importante para el sector y además no solo eso, sino que la producción de carne la producción de carne, el consumo de carne en el mundo es el que es y donde no abastezamos nosotros, abastecerán otros y si tiene que venir a España producción de otros países con peores calidad, con más costes, bueno, pues que sabemos el futuro que nos espera. Y, o sea, que es muy importante esa normativa que la estamos discutiendo ahora de bienestar animal en el transporte y en las emisiones, imaginaros, un 40% más de camiones, en fin, veterinarios que tiene que haber a la entrada y a la salida, carga y descarga, a ver dónde los encontramos, el coste, solo en conejos hemos estimado que sube otro 100% del coste de transporte ahí, que sí que hemos hecho un estudio en España, en fin. La verdad que esta normativa de bienestar animal nos preocupa mucho y el reglamento de deforestación, que también habréis oído hablar de él, que así como en vacuno afecta directamente al vacuno, en este caso como porcino no le afecta, pero evidentemente le afecta por la proteína, por la soja. Entonces el tema de la soja, como pues tenemos problemas para importarla, no hay una alternativa a corto plazo para la soja y tenemos un problema importante también en la alimentación animal en el porcino. Y la otra que acaba de salir publicada también es la Directiva de Emisiones, que bueno, pues ahora pues prácticamente casi todas las granjas tendrán que estar dentro de esta directiva y también es un problema importante para el sector. Quiero deciros con esto que hay muchísimas políticas, pero que todas la verdad que son un reto para el sector porcino, para todo el sector ganadero, pero el porcino en particular. Y luego hay otra cosa de la que hablamos poco, es de las ayudas al sector. Como decía antes Eduardo, es como que en Bruselas en el 90 no se conocía el sector porcino, pero luego es verdad que no se le ha incorporado en las ayudas de política agraria comunitaria. Cuando hablo ahora de política agraria comunitaria, todo esto es política, me lo reconocéis como las ayudas directas en la PAC, ¿vale? Entonces, en esas políticas se decidió que como que estaba vinculado, lo comentaba antes Eduardo, estaba vinculado al cereal, porque era la alimentación de... Bueno, sabéis que el pienso es un 70% del coste de la producción, por lo tanto es verdad que estaba muy vinculado, pero lo pusieron así. Por lo tanto es un sector que no recibe ayudas directas, pero además de eso, en el segundo pilar, que es el de desarrollo rural, que me preocupa más, porque las ayudas directas quizás no lo necesitara, como lo necesitaban otros sectores en ese momento,
Pero bueno, tampoco se dan ayudas a modernización, o sea, está como muy demonizado. Y esto, pues la verdad que es importante verlo porque es la propia sociedad la que está impidiendo que ese tipo de inversiones se ayuden. Si vamos a bajar la producción en esos términos, la única manera de controlarla es que podamos hacer más inversiones. Pero si no hay apoyo a la inversión y además tenemos dificultades con la normativa para hacer una granja nueva, pues evidentemente estamos en un momento que no. Y hay más cosas en política, muchísimo más, pero yo creo que esto es lo más. Gracias, Yolanda, nos lo has resumido muy bien y, como veis, temas tenemos en la lista. La lista de la compra es larga e importante. Bien, ya un par de preguntas ya para acabar y luego ya dar paso también a José Miguel Herrero, que nos acompaña ya en este acto. Manuel, te voy a hacer una pregunta un poco para que nos mojemos un poquito y un poquito difícil. De todas las conclusiones y de todos esos retos que has mencionado y que aparecen en la publicación, ¿con cuáles, o si tuvieras que seleccionar tú, cuáles a corto plazo más de presente te quedarías o crees que nos pueden afectar más? ¿Cuáles serían en tu opinión? Bueno, puede ser difícil y fácil, ¿no? Quizá el reto más importante que tenemos es el de la sanidad animal. Sin ninguna duda hay que seguir garantizando que España siga siendo un país exportador y para eso hay que tener la garantía de seguir siendo libres de peste porcina africana y además seguir trabajando en el resto de enfermedades, ¿no? Y utilizando las herramientas nuevas. Y para mí ese es el primer reto. El segundo reto para mí es la reputación del sector. La reputación, al final, es algo que nos la trabajamos y nos la recirculamos con nosotros mismos y hay que romper ese techo de cristal y salir fuera. Hay que salir fuera y demostrar a la sociedad cómo se hacen las cosas en este sector, que se hacen bien. Y el cómo se hacen las cosas pues requiere, como tú bien has escrito en el capítulo, un trabajo de comunicación importante. Y esa reputación yo creo que es esencial también para atraer a nuevas generaciones al sector. El relevo generacional pasa porque las personas que piensen en algún momento que se quieren incorporar, pues sepan que lo hacen en un sector que no va a estar estigmatizado, ¿no? Y eso pasa por los jóvenes y pasa por las mujeres también, en igual nivel de importancia. Y el tercer reto no aparece como retos, pero yo lo pondría como un reto, que es el reto de la innovación. Sin ninguna duda, ¿innovar para qué? Innovar para nuevos sistemas de manejo, para responder a esas exigencias sociales en el ámbito del bienestar animal, nuevas tecnologías y nuevos sistemas de manejo también para seguir incrementando la eficiencia en el uso de los recursos en toda la cadena de valor, en las granjas, fundamentalmente transformar esos purines que tenemos en fertilizantes de gran valor cada día más, y para eso requerimos seguir avanzando en innovación, y en la industria innovación para que los efluentes que salen de la industria puedan seguir esa agua siendo reutilizada por la propia industria. Y yo creo que para eso hace falta tecnología y hace falta otra herramienta importante que yo creo que está bastante extendida en el sector, pero que hay que darle un empujón, que es la digitalización. Y esa digitalización puede servir para hacer más eficientes los procesos, pero debería servir también para responder a esos retos de burocratización y de demostración de cómo se hacen las cosas ante las administraciones y ante el conjunto de la cadena de valor, que cada día exige más y más papeles, y que cuando hablas con la gente te dice cada día dedico más parte de mi trabajo a hacer papeles. Sus papeles al final los tiene que hacer la máquina de manera automatizada. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias, Manuel. Yo creo que ya con esto vamos teniendo un entorno y un contexto. Bueno, y una pregunta final para los dos. Y como no podía ser de otra manera, porque todas las reuniones que hacemos en los últimos años al final acaban en comunicación y acabamos hablando de la comunicación, ese reto que mencionabas tú de la comunicación, ¿no? Entonces, para conocer también la opinión, y os lo lanzo tanto a Yolanda como a ti. Es decir, en los últimos años hemos aprendido, en los últimos 10 años hemos aprendido mucho en comunicación, se están haciendo muchas cosas.
Hay comunicación que tenemos que hacer en lo que mencionabais los dos de cara a atraer talento y a que la opción de trabajar en el sector ganadero y en el sector porcino en concreto sea una opción para los jóvenes, que muchas veces no está dentro de su lista de opciones. Tenemos que ir a la universidad, y aquí hay presentes muchas universidades, y tenemos que ir hacia la gente joven. Por otro lado, hay una percepción del propio sector interna que a veces no se corresponde con la realidad. Cuando nosotros hemos hecho algún test a la gente joven, nos hemos dado cuenta de que no tiene ninguna percepción negativa del sector, pero en cambio el sector percibe que hay mucha percepción negativa del sector. Y luego está, evidentemente, la opinión pública y la percepción que tienen incluso muchos medios de comunicación de lo que hacemos, cómo lo hacemos, y habéis dado aquí un repaso a todos los temas importantes como puede ser la sostenibilidad, ¿no? Después de hacer este recorrido que habéis hecho pues, con el libro y desde vuestra experiencia, ¿algún comentario, alguna receta, alguna aportación desde las organizaciones, desde la parte, Manuel, más también científica? Tú has pasado también por distintos ámbitos y ahora tienes una visión también 360. Pues nada, conocer un poco vuestra opinión y qué cosas podríamos seguir trabajando. Bueno, no sé, yo creo que ya lo he dicho antes, tenemos un problema de una demonización del sector, además por una parte no muy amplia de la sociedad, pero que se le oye más que al resto. Entonces, tenemos como dos partes, ¿no? Aparte de la comunicación interna y externa que estás diciendo tú, como dos partes. Una que es la carne como tal, que esa pues yo creo que tenemos que trabajar en el conjunto de todas las interprofesionales, y una comunicación, de hecho ya se está trabajando, una comunicación en esa línea, y otra propia del sector y más del sector productor. Creo que se ha hecho comunicación y se ha trabajado mucho en el tema de exportación, en el tema, o sea, se ha gastado bastante dinero en comunicación, más de industria, o sea, ya de la carne, y ya sabes que como cooperativas así lo hemos pedido en Interpor, y bueno, y así habéis recogido el guante también de que hay que ir al tema de la producción. Se ha demostrado en lo que hemos comunicado en los últimos años, y así se hizo en el análisis de comunicación, que no llega, o sea, cuando se habla de la producción, esa parte no llegaba, pero bueno, tenemos que hacerlo, no sé cómo, no somos los expertos nosotros, sino las empresas de comunicación, pero es muy importante porque ya habéis visto todo lo que hemos estado diciendo. O sea, ese tipo de normativas es porque la sociedad está diciendo que hay que mejorar el medio ambiente, que hay que mejorar, o sea, nuestra relación con el medio ambiente, con el bienestar animal, y es porque no se conoce lo que estamos haciendo. Yo muchas veces comento que es más difícil entrar en una granja que entrar en la NASA ahora, o sea, tienen unos sistemas de seguridad y de bioseguridad y de limpieza y de... En fin, y eso la gente no lo conoce porque solamente salimos en los medios, cuando salimos, ya veis, con las granjas estas que no son la realidad del sector, ni muchísimo menos. Así que ese es nuestro reto, ¿no? Cambiar esa parte. Y luego, en cuanto a las normativas también, pues también hacer comunicación en ese sentido hacia las administraciones de que los cambios que se hagan sean pues basándose en cuestiones científicas probadas y no en estas declaraciones sesgadas de... Cuando yo he ido alguna vez a Bruselas y te encuentras pues, con los grupos animalistas que están ahí con 50 periodistas y el resto vamos. Y querría hacer, ya por terminar, pero no lo he dicho antes en el tema de las políticas europeas porque Miguel Ángel estaba fuera y quería decir que se hace un papel muy importante, que está haciendo un papel muy importante en el Copa Cogeca, y que bueno, pues todos luego ayudamos ahí, pero que está haciendo un papel como presidente del grupo de trabajo de bienestar animal y demás, y que bueno, pues yo creo en que tenemos futuro y seguimos trabajando pues en todas las líneas, ¿no? Interpor por una parte, es que el sector estamos allí presente. Yo creo que prácticamente hemos dicho ya casi todo, ¿no? Y además se están haciendo muchas cosas en comunicación. Yo creo que en comunicación externa, hacia afuera, pues se trabaja mucho en los mensajes, pero para mí hay otra forma de explicar, lo acaba de decir Yolanda, con el trabajo que se hace en Bruselas, pero a lo mejor en el día a día, pues buscar casos de éxito, casos concretos. Por eso en el libro nos hemos ido a eso, a decir, vamos a ver, hay gente que ya está haciendo las cosas, lo que tú estás pidiendo o quieres que se haga en el futuro ya está hecho. Entonces, ir
con el caso concreto, con el ejemplo concreto, con la experiencia concreta y mostrarlo sistemáticamente, no cuando llegue el problema, que hay casi todas las semanas hay un problema o hay una comunicación o hay una noticia, pero hacerlo de forma sistemática. Y en el ámbito interno yo creo que hay dos aspectos. Uno es el de comunicar cómo se están haciendo las cosas, y yo creo que hay otro aspecto importante y a lo mejor alguno de los que estáis presentes no estéis de acuerdo conmigo, ¿no? Pero el sector, cuando sales fuera y ves lo que hacen otros que hacen lo mismo y los conoces menos, dices, ¿por qué es un sector que está continuamente quejándose de las dificultades, de los problemas, de la normativa, de no sé qué? Demos un poco la vuelta, ¿no? Hacia adentro, ¿eh? No, eso no hacia afuera no les importa nada, pero hacia adentro el mensaje es, coño, nos han puesto una normativa, ya la estamos cumpliendo, estamos por delante de la normativa. Que nos viene muy complicado la normativa de bienestar animal, por supuesto, pero vamos a ponernos a trabajar y la superaremos. Vamos a trabajar para que no sea tan estricta, lo primero, pero la conseguiremos mantener, alcanzar los niveles que nos piden y seguir siendo competitivos. A lo mejor cada día un poco menos, pero seguiremos ahí, ¿no? Entonces, ese mensaje positivo hacia adentro yo creo que sería importante. Y además, en toda la cadena, no solo en la producción, sino yo creo que en la industria, pues también la industria, por lo que escuchas, también empieza a entrar en la melancolía y eso no es bueno. Perfecto, pues muy bien, y yo creo que vamos en hora, o sea que sin más doy por cerrada esta mesa redonda. Yo creo que le hemos dado un recorrido a todo. Me uno también a los comentarios de Yolanda, aprovechando la ocasión para felicitar a todas las organizaciones que estéis aquí presentes en el trabajo que hacéis en vuestro día a día para asumir estos retos. Aquí también hay presencia, como decía Manuel, de universidades, de distribución, de técnicos, de ministerio. Yo creo que todos tenemos nuestro papel a la hora de abordar estos retos, y yo creo que la ventaja que tenemos en el sector porcino es que estamos todos interconectados, estamos todos cada vez más unidos, y eso hace que nos coordinemos mejor y que abordemos estos retos de manera más eficaz y eficiente, desde la parte científica, pasando por las empresas, asociaciones, interprofesionales y ministerio. Así que nada, muchas gracias a los dos por el trabajo realizado, por estar hoy aquí contándonos todo lo que hay recogido en el libro, y recordar, llevaros uno, leeros tranquilamente el libro ahora en verano. Y nada, muchas gracias, y doy paso a José Miguel Herrero para que nos haga la clausura. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Buenos días a todos. Es un enorme placer que estéis aquí en el Ministerio presentando este informe sobre los retos de futuro del sector porcino, y es un orgullo también pues el ver la evolución que ha tenido Interporc en estos años desde su creación, allá por el año 2008. Recuerdo perfectamente, pues yo ya estaba por aquí y me acuerdo perfectamente de los inicios de la Interprofesional. ¿Y quién nos iba a decir años después pues que el sector porcino iba a tener el desarrollo que ha tenido, y sobre todo pues que esté tan cohesionado, tan unido, como destacabas en tu intervención? Y sobre todo, bueno, pues creo que pues, se ha hecho muchísimo trabajo por parte de la Interprofesional, y sobre todo también por parte de todas las organizaciones que la forman. El hecho de que una interprofesional agrupe a la producción y a la comercialización, pues ya por sí mismo da un refuerzo, ¿no?, al sector y a su estructura. Y además que se trabaje internamente y externamente, pues que también lo comentaba Manuel Lainez, ¿no?, cómo hay que dar ese mensaje también positivo hacia dentro del sector. Creo que hacia afuera lo estáis haciendo muy bien con las distintas campañas de comunicación, que también pues, son un referente. Estáis siendo muy innovadores en la manera de comunicar, cogiendo pues los lugares y las técnicas de comunicación más avanzadas y muy conectadas con la sociedad actual, con lo cual esa intensidad y continuidad en la comunicación hace pues, que pues, sea la carne de cerdo de capa blanca cada vez más conocida, más valorada y sobre todo enfocada también a aspectos nutricionales, donde en esa comunicación lo dais mucha importancia. Pero creo que es importante también la comunicación hacia adentro, el creernos más, y eso es un trabajo que
que nos lleva tiempo, ¿no? Porque tenemos instaurado dentro de nuestro ADN, ya solamente como ciudadanos, no hablo en el sector agroalimentario, pues un poco de complejo de decir las cosas que están bien, las cosas que nos van bien. Y eso es un poco también la línea de trabajo que desde el Ministerio y desde Alimentos de España, con la campaña del país más rico del mundo, queremos ir cambiando esa percepción de que nosotros, los españoles, vivimos en un país donde tenemos gran variedad, diversidad de producciones, de alimentos y bebidas y con una calidad extraordinaria. Y la misión que tenemos desde el Ministerio en la parte de Alimentos de España es posicionar al país, a nuestro país, a España, como una marca que se asocie a alimentos, bebidas y gastronomía de calidad. Y para ello hay que poner todas las estrategias de comunicación y todas esas estrategias juntas. Tenemos que trabajar de manera coordinada y conjuntamente, como hacen otros cuando crean esas marcas país. Y por eso pues, creo que el papel de Interpork es muy, muy relevante en la construcción de la marca país. También hay otras dos estrategias que me gustaría comentar. Otra que ya es conocida, la estrategia de reducción de pérdidas y del desperdicio alimentario, donde pues, es importante el que entre todos también trabajemos para reducir el desperdicio alimentario, allí donde se produce. Creo que también las empresas, tanto de la producción como de la industria, pues, han hecho un esfuerzo enorme por identificar aquellos procesos donde se podían producir pérdidas o mermas y donde hoy tenemos una industria y unos sistemas productivos que son muy, muy eficientes y que pues, valorizan muchísimo de lo que se va quedando en el camino, de esa parte de subproductos que se han valorizado muchísimo, que incluso también están exportándose. Y que se está aprovechando todo ese ciclo, pues se está cerrando ese ciclo de la economía circular del que tanto se habla. Y otra estrategia que creo que es importante y que el próximo lunes 22 se va a celebrar un acto aquí en el Ministerio presidido por el ministro y donde se va a anunciar que se inician los trabajos para la redacción de la Estrategia Nacional de Alimentación, donde es tremendamente importante que sentemos las bases de ese futuro, de cómo España tiene que jugar un papel relevante tanto en la Unión Europea como en el mundo. Tenemos mucho que decir a nivel de la alimentación y en estos meses del segundo semestre del año vamos a recoger pues, todas las aportaciones de todos los que forman parte del ecosistema del sistema agroalimentario y vamos a tratar de incorporar todo eso, ordenarlo, estructurarlo para presentar en el año 2025 esa Estrategia Nacional de Alimentación, que junto con la Estrategia de Alimentos de España y con la Estrategia de Reducción de Pérdidas y del Desperdicio Alimentario van a ser las líneas maestras y directrices de la política alimentaria de España en el futuro. Y termino diciendo algo que también Manuel ha destacado, que es que el futuro está ya aquí, que el futuro es hoy y que tenemos, para conseguir todo esto, poner encima de la mesa casos de éxito, ejemplos de empresas, de explotaciones, de personas que hace pues, 10, 15 años vieron cómo iba a ser el futuro, vieron cómo iba a ser el año 2014 y empezaron a trabajar para ser eficientes, para aprovechar mejor los recursos, para tener un producto de mejor calidad, para exportar y para prevenir pues, problemas que podían ir dándose a lo largo de esos años. En esos 10 años han pasado muchísimas cosas y seguirán pasando en los próximos 10 años porque estamos en un mundo donde las noticias y donde todo está interrelacionado y donde un sector fuerte, resistente, preparado será capaz de dar respuesta a esos retos que son hoy incertidumbres, pero que sin duda pues nos encontraremos en este futuro próximo. Pero, como digo, es muy importante sacar pecho de las cosas que se hacen bien y contarlas y explicarlas en el lenguaje que entienden los ciudadanos, pues que somos potencia alimentaria en medioambientalmente, socialmente y económicamente. Y, por lo tanto, pues ahí pues, vamos a estar en el Ministerio codo con vosotros para que entre todos contemos a los ciudadanos lo que somos y que nos sintamos orgullosos de vivir en el país más rico del mundo. Así que enhorabuena por este informe,
Enhorabuena también a Cajamar por apoyar este tipo de reflexiones estratégicas del futuro, y aprovecho también para brindar pues, esa colaboración en la futura Estrategia Nacional de Alimentación, donde con todos esos estudios que tenéis pues, serán muy útiles para construir juntos la Estrategia Nacional de Alimentación. Por mi parte nada más, me alegro de veros en vuestra casa, que es el Ministerio de Agricultura, y bueno, espero que sigamos viéndonos con frecuencia. Y si no, pues que paséis un buen verano y muchísimas gracias.